En este momento vamos a pasar entonces a la palabra del Señor y les invito a que vayan conmigo a Hechos capítulo 13, los versos 28 al 30. Hechos capítulo 13, versos 28 al 30. Nos dice allí la palabra del Señor: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y el verso 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Mas Dios le levantó de los muertos. Padre, quiero darte gracias por esta palabra que ha sido leída. Quisiéramos, Señor, que en este momento seas tú hablando al corazón y a la mente de cada uno de mis hermanos. Que podamos ser edificados por esta palabra y podamos ser bendecidos, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estaremos predicando bajo el tema: dejó la tumba vacía. Dejó la tumba vacía. En esta mañana yo escuchaba a un niño de nuestra iglesia y lo veía haciendo una pantomima a el hijo de nuestra hermana Ana María, a quien felicito, a esa madre y a ese niño por esa gesta linda, ¿verdad? De en el día de hoy preparar esta pantomima, precisamente utilizando ese tema: dejó la tumba vacía, con el himno que dice: él no pereció, dejó la tumba vacía, resucitó al tercer día. Amén. Así que vamos a estar disertando a través de ese título o ese tema: dejó la tumba vacía. Cuando buscamos en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar en el Antiguo Testamento varias resurrecciones que fueron efectuadas por el Señor a través de los profetas. Y la primera resurrección que encontramos está en Primera de Reyes, capítulo 17. Los versos del 17 al 23, te los puede buscar después allá en su casa. El hijo de la viuda de Sarepta. Este milagro de resurrección fue, ¿verdad?, efectuado por el profeta Elías a través del poder del Dios Todopoderoso. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 33 al 35, vemos también otra resurrección, esta vez obrada a través de el profeta Eliseo, el hijo de la Sunamita. También en ese mismo libro, en el libro de Reyes, vemos cómo el Señor resucita a un hombre que iba a ser sepultado, pero cuando lo llevaban de camino dice que venían unas bandas de enemigos del pueblo de Israel y los que llevaban al muerto lo tiraron donde estaba la tumba de Eliseo, y dice que al entrar en contacto el muerto con los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. 3 milagros de resurrección que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fueron obrados por el Señor Jesús varios milagros de resurrección. En Lucas 7, del 11 al 15, dice que el Señor resucitó a el hijo de la viuda de Naín. En Mateo capítulo 9, del 18 al 25, nos dice que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y
En Juan capítulo 11, del 38 al 44, está el relato de cuando Jesús resucitó a Lázaro, hermano de Marta y María. Sabemos que en este último relato el Señor le expresó a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor le dijo: Lázaro resucitará. Y ella le dijo: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Mateo capítulo 22, los versos del 31 al 32, y yo quiero que usted escuche esta palabra. Pues Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, que hoy tenemos que decir que tenemos vida, y vida en abundancia, porque el Señor nos trajo de muerte a vida. Porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos resucitó, Él nos dio la vida. Por eso Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En el libro de Lucas se nos relata, ¿verdad?, ese acontecimiento de la resurrección obrada por Jesús del hijo único de una viuda. Lucas 7 del 11 al 15. Yo quiero que usted escuche estos milagros obrados por Jesús. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. He aquí el primer milagro obrado por Jesús de una resurrección. Cuando nos vamos a Mateo capítulo 9, versos 23 al 25, vemos el milagro de resurrección de la hija de Jairo. Dice la palabra: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y la levantó, la volvió a la vida, la resucitó. Amén. Dios sigue dando vida. El otro milagro que mencionamos, efectuado por Jesús, es cuando Lázaro fue resucitado. Amigo de Jesús, Lázaro, Marta y María había muerto,
y llevaba 4 días que había muerto. En Juan capítulo 11, 38 al 44 vemos este relato. Yo quiero que usted escuche lo que allí aconteció. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa palabra es para nosotros también, iglesia. Esa palabra es para nosotros también, los hijos de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Óigame, qué palabra terrible, qué palabra tremenda. Ese milagro donde el Señor levantó a un muerto después de 4 días. Ya es día, dice la palabra, pero el Señor, óigame, lo levantó, lo incorporó y le dio vida nuevamente. Para nosotros como iglesia es sumamente importante, es imperativo, hermanos, saber que Cristo murió por nosotros, que murió por nuestros pecados y que fue en presencia de muchos testigos. Cuando Jesús murió, allí habían soldados, allí habían miembros del Sanedrín, allí estaba el pueblo que se había levantado en contra de Jesús. Óigame, y dentro de toda aquella multitud como testigo murió Jesús. Pero de la misma manera en que Jesús murió ante muchos testigos, se levantó también, resucitó y se presentó a muchos testigos. Jesús fue sepultado en presencia de muchos testigos, resucitó en presencia de muchos testigos y luego se apareció a muchos testigos. Veamos lo que dice la palabra. En primer lugar, la muerte de Jesús fue anunciada y confirmada por un soldado. Aquel soldado atestiguó que Jesús había muerto. Dice Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aquel centurión atestiguó que Jesús había muerto. En segundo lugar, su muerte fue confirmada cuando fue sepultado en un sepulcro nuevo de José de Arimatea. Marcos 15:43 al 46 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Él informó a Pilato que sí, que había muerto. Dice: y dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba
cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Todos estos atestiguaron que Jesús había muerto. Pero lo grande del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo maravilloso de Él venir al mundo y dar su vida por nuestros pecados, no es solamente que murió para limpiarnos de nuestros pecados, no es que solamente vino a derramar su sangre para redimirnos y hacer propiciación por el pecado de la humanidad. No, lo más grande es que Cristo resucitó y dejó la tumba vacía. Tenemos testigos en la palabra del Señor que nos hablan de la resurrección de Jesús. En primer lugar, los primeros testigos que vieron a Jesús resucitar lo fueron los soldados que estaban custodiando la tumba. En Mateo capítulo 28, los versos del 2 al 4 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquellos guardas que luego mintieron, que fueron sobornados. El Sanedrín le pagó dinero para que dijeran que los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo de Jesús. Fueron los primeros testigos que vieron a Jesús resucitar, que estuvieron allí en el momento en que la tierra tembló, en que la peña, ¿verdad?, o la roca que tapaba el sepulcro fue removido, y vieron a aquellos ángeles del cielo que resplandecían como el sol. También tenemos como testigos las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Dice Marcos 16 del 1 al 6, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, un día como hoy, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Óigame, nadie podía mover aquella piedra. Número uno, porque había sido sellada, y un sepulcro, una carta, lo que fuera sellado por Roma no se podía remover. Pero hay un Dios todopoderoso que sí puede. Dice: pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Esto estaba allí implícito, ¿verdad?, en la escuela bíblica que hoy se dio. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Óigame, Jesús resucitó, dejó la tumba vacía. También tenemos al apóstol Pablo hablando de muchos testigos, como dijo ahorita, ¿verdad?, en la clase nuestro hermano Néstor. Fueron muchos los que atestiguaron que Jesús, después de muerto, había resucitado. En 1 de Corintios capítulo 15, versos del 3 al 8, y esta palabra yo quiero que usted la escuche bien en la mañana de hoy, porque sé que será de mucha bendición. Dice: porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese lo primero que dice el apóstol Pablo: Cristo murió por nuestros pecados conforme ya estaba dicho en las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay una palabra que a mí me gustó mucho, y es en Mateo capítulo 12, los versos del 38 al 40, donde los religiosos de aquel entonces confrontan a Jesús. Y oiga lo que los religiosos le dicen. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala, la generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y oiga esta palabra: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Qué maravilloso! Jesús mismo estaba profetizando que al tercer día Él habría de resucitar. Por eso dice el apóstol Pablo: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, todavía había muchos que habían sido testigos presenciales de Jesús resucitado. Y ahora el apóstol Pablo dice: y algunos de ellos todavía están vivos, todavía están entre nosotros, atestiguando que Cristo resucitó. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y mire cómo termina diciendo el apóstol Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¡Qué maravilla! Saber que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Saber que nuestro Señor Jesucristo dejó la tumba vacía. Muchos atestiguaron de esto, y nosotros como iglesia seguimos atestiguando que Jesús dejó la tumba vacía, que está en medio nuestro, que se manifiesta en nuestras vidas, porque aunque no podemos verlo, lo sentimos. Sentimos su gloria, sentimos su presencia, sentimos la unción de su Espíritu Santo, sentimos cuando Él pone su mano sobre nosotros para sanarnos, sentimos cuando Él nos toma de la mano y nos levanta, sentimos cuando Él nos lleva por la sombra y de muerte y por el valle de muerte, y nos pasa al otro lugar, nos pasa a lugares espaciosos, a pastos frescos, a aguas cristalinas. Óigame, quiero concluir con la palabra que dimos al principio en Hechos capítulo 13, versos 28 al 30. Dice allí: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se matase. Óigame, Pilato no encontró culpa en Jesús. Vio que era un hombre inocente. Sin embargo, lo entregó a la muerte. Cuando la turba pidió que Jesús fuese crucificado, la Biblia dice que Pilato se lavó las manos y lo entregó. Algo terrible que usted puede encontrar en esa palabra es que Pilato dijo:
la sangre de este inocente sea sobre ustedes. ¿Y saben qué? La turba dijo que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestras familias. Se maldijeron a sí mismos, porque luego de esto vino juicio y maldición sobre el pueblo de Israel. Para el año 70, Jerusalén fue saqueada y destruida. El templo fue destruido. Las mujeres fueron violadas. Óigame, y muchos de los judíos murieron. Entregaron a un inocente. Pidieron la muerte de un inocente. Pero gloria a Dios, porque por la muerte de Cristo hoy tenemos vida. Dice el verso 29 y el 30. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y mire lo que culmina diciendo el escritor de los Hechos: mas Dios le levantó de los muertos. Mas Dios le levantó de los muertos. Por eso Cristo dijo: porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día sea resucitado. Gloria damos al Señor por esta salvación tan grande. Gloria damos al Señor por su muerte en la cruz. Pero ¿sabes qué? Damos gloria porque Él resucitó y dejó la tumba vacía. La palabra del Señor nos dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es también nuestra esperanza. Pero ¿saben qué? Nosotros sabemos que Jesús resucitó, así que nuestra esperanza no es vana, así que nuestra fe no es vana. Jesús resucitó, dejó la tumba vacía. Dígalo conmigo desde allá: Jesús resucitó, dejó la tumba vacía y está aquí y vive en mí y está en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Jesús resucitó, Él está vivo, dejó la tumba vacía. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, yo quiero darte gracias por un día tan hermoso como el de hoy. Hoy es un día de victoria. Victoria para nosotros los cristianos, los que hemos creído en ti. Es día de victoria para todos aquellos que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir y fuimos lavados con tu sangre preciosa. Yo quisiera, Señor, pedirte que si hay alguno de los que hoy nos está escuchando que no te ha recibido como su Salvador, si hay alguno que todavía no ha abierto su corazón para que tú entres en él y le des vida, Señor, hoy tú lo toques, hoy tú lo laves con tu sangre preciosa y le des salvación y vida eterna. Que tú lo saques de muerte a vida, Señor. Que tú lo saques de las tinieblas a la luz eterna que es Cristo Jesús. Oh Señor, gracias porque moriste por nuestros pecados. Gracias porque derramaste tu sangre preciosa y entraste, Señor, al lugar santo con esa sangre y la derramaste sobre el propiciatorio y todos nuestros pecados fueron borrados y nos diste vida y vida en abundancia. Oh Señor, gracias por tu muerte, pero más que nada, gracias porque resucitaste y dejaste la tumba vacía.
Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Si hay algún hermano enfermo, extiéndele la mano y sánalo. Pues tu palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano que me escuchas en tu hogar, pon tu mano sobre el lugar afectado si estás enfermo y recibe ahora sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.